Buenas horas, profesor y público general. Mi nombre es Juan Pablo Correa Rodríguez. Soy estudiante en la carrera de Filosofía y Teología y ese curso de Odisea, ¿no? En esta oportunidad voy a realizar lo que viene a ser un video educativo explicando qué consiste la eternidad de Dios, ¿no? En primer lugar, he considerado pertinente hacer una introducción porque no se puede hablar de eternidad de Dios sin decir la eternidad probablemente dentro de la Teodicea, ¿no? En primer lugar, la teosía se puede dividir en dos partes. La primera es la existencia de Dios, es decir, el hombre racionalmente sabe que Dios existe y por lo tanto ya no, su problemática ya no surge en eso, sino en qué es. Entonces, lo que llamamos que es viene a ser la esencia, ¿no? Y dentro de esta esencia, según siguiendo Santo Tomás de Aquino, se encuentran los atributos divinos. Y Santo Tomás divide en dos partes, ¿no? Los atributos entitativos y los atributos operativos. Los negativos, siguiendo Santo Tomás, nos dicen que describe la esencia misma de Dios. Los ejemplos de la perfección y la eternidad. En este caso vamos a hablar acerca de la eternidad, ¿no? Mientras que los operativos describen la acción de Dios en relación con el mundo creado. Dios como creador y Dios como omnisciente, ¿no? Entonces ya haciendo esa introducción de los atributos divinos, pues creo que es conveniente ya explicar la eternidad. Y bueno, en este caso he considerado utilizar la misma suma teológica eh, para explicar qué es la eternidad en Dios, ¿no? En ese texto, en la parte uno, en la cuestión 10, Santo Tomás aborda este atributo y lo explica en 6 puntos muy importantes que lo que yo voy a hacer es explicar cada 6 puntos con algunos ejemplos para que se pueda entender. Y creo que la mayoría de personas lo pueden entender de manera básica, ¿no? De manera sencilla. Como primer punto, Santo Tomás bueno, la pregunta surge, ¿no? ¿Qué es la eternidad? ¿A qué llamamos eternidad? ¿No? Para Santo Tomás, dice, el total por ser de una vida que no se sujeta a ningún cambio, sino que permanece en un presente continuo. ¿Ok? Es una primera idea. La segunda es, y aclarando mucho este concepto, ¿no? Es la propiedad de un ser que no se ha limitado ni por el tiempo ni por el cambio, y su existencia no tiene principio de fin. Aquí hay muchas cosas importantes. Cuando decimos tiempo, se puede entender como un principio y un final, ¿no? O sea, en este caso, Dios no tiene ello. O sea, Dios no tiene un principio ni un final. Dios ha siempre sido eterno, es decir, siempre ha existido. Y por el cambio, también otra palabra muy interesante. Es decir, Dios no es un sujeto que puede cambiar de un día para otro. Por eso que decimos en Teodicea, o en la teología misma, que Dios es acto puro, ¿no? Y su existencia no tiene principio de fin, lo que venía diciendo. Ahora, ¿cómo lo simplificamos en algo común? Yo, la persona que me está viendo ahora, sabemos que cuando nosotros vamos a dormir, pasan las horas, pues, ¿no? El tiempo, los segundos y las horas siempre están con ese flujo, es decir, vamos a dormir a las 10 de la noche y nos despertamos a las 6 de la mañana, ha pasado 8 horas aproximadamente, ¿no? Entonces siempre va a estar cambiando, ¿no? Nosotros como humanos, como creación. Sin embargo, en Dios no sucede esto. La eternidad de Dios es una hora eterna en el que Él está completamente presente y no cambia. Es decir, Dios siempre ha estado así, no va a cambiar, ¿no? Es decir, como que la idea de un Dios joven y luego a pasar de los siglos sale una barba blanca, se convierte en no un viejo o un anciano. No, no es así. Solo eso sucede en las criaturas, ¿no? Entonces, este es el primer punto que Santo Tomás aborda para explicar la eternidad. Ahora, el siguiente punto que aborda Santo Tomás en su teológica es si Dios es eterno o no, ¿no? Según Santo Tomás, Dios es eterno. Eso significa que su existencia no depende de nada externo, ni está limitada, ni comienza, ni termina, lo que venía diciendo, ¿no? Y aquí Santo Tomás hace una diferencia muy interesante que permite entender esto mucho mejor. A diferencia de las criaturas, cuyo ser está condicionado por el tiempo, Dios es el ser puro que existe fuera de la temporalidad. Ahora, un ejemplo que nos puede ayudar mucho es que el hombre, al ser criatura, siempre está cambiando, es decir, ¿no? Nosotros nacemos, vivimos y morimos en el marco del tiempo, ¿no? Nosotros tenemos un año de nacimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, nací en el año 2003 y en 2007 cumplí 4 años y en 2024 cumpliré 21. Es decir, el hombre, al ser criatura, está condicionado por el tiempo. Nosotros cambiamos, ¿no? Nosotros hemos sido un momento bebés y en algún momento seremos ancianos, ¿no? Eso pasa en las criaturas. Sin embargo, en Dios no sucede esto.
En Dios no tiene nacimiento ni un final. Su existencia es atemporal, sin alteraciones o momentos sucesivos. Es decir, a Dios no sucede esto, pues, ¿no? No es como que un día nació, ¿no? Sino que Dios siempre ha existido. Esa es la idea principal de esto, ¿no? El siguiente punto, algo muy interesante, ¿no? Ser eterno es o no propio de Dios. ¿A qué quiere decir esto? Lo que hemos venido hablando, ¿no? En esas dos partes primeras. A diferencia de los seres creados, que dependen del tiempo, Dios no está sujeto a las limitaciones del tiempo y su existencia es independiente de cualquier causa externa. A ver, ¿qué pasó esto, no? Hay que tenerlo mejor. Para hablar del cristiano. Aquí vamos a algunos ejemplos que pueden tener mejor esta idea. Las estrellas, los planetas, los animales y los seres humanos están sujetos a un ciclo de vida y muerte, obviamente, ¿no? Una estrella nace y pum, luego muere. Los planetas también, quizás, alguna vez empezaron a existir y luego van a desaparecer. Los animales también, ¿no? Nosotros tenemos un perrito, lo adoptamos desde que era bebé y al final, en 20 años aproximadamente, pues al final ya deja de existir, ¿no? Sin embargo, en Dios, como es el principio necesario y el creador, no experimenta nacimiento ni fin. Eso ya lo venimos hablando para los que están interesados en teología o en Teodicea, en las cinco vías de Tomás, pues, ¿no? Dios siempre va a ser el principio necesario, debe existir. Por eso que no hay nacimiento ni fin. No es como las cosas creadas, ¿no? Que sí tienen un determinado tiempo. El cuarto punto, acerca de, en la suma teológica donde Santo Tomás aborda esa problemática, es si hay o no hay diferencia entre tiempo y eternidad. Esto es algo muy importante porque nos va a ayudar a esclarecer mejor esas ideas que hemos venido marcando. En primer lugar, el tiempo, según Tomás, se caracteriza por la sucesión de momentos, pasado, presente y futuro, es decir, es un modo de medir el cambio y la alteración en las criaturas, ¿no? Entonces vamos a ver. eh, yo, por ejemplo, ahorita estoy grabando este video, pero antes estuve editando, haciendo un guión y el futuro lo enviaré al profesor. Es decir, es sujeto a cambio, ¿no? Siempre va a estar en cambio, ¿no? Sin embargo, para el hombre, un día tiene una duración definida y su pasado ya no existe, el futuro aún no existe, ¿no? Lo que viene siendo. Eso es el tiempo, básicamente, ¿no? Que siempre está en constante cambio. Sin embargo, Santo Tomás hace esta aclaración, perdón, esta diferencia, que el tiempo no es lo mismo que eternidad, ¿no? La eternidad, según Santo Tomás, es que está fuera de esta sucesión. En otras palabras, es la posesión de una existencia plena sin cambio ni división. No es como que Dios se divide en pasado, frente y futuro, o que Dios cambia, no, con el tiempo, no, no es así. En Dios no está sujeta a esos cambios, sino que Él está siempre presente en un ahora eterno, ¿no? O sea, Él siempre ha existido. No es eso de que hubo pasado y luego presente, y no, sino que siempre ha existido de por sí. Bueno, en el punto 5 es diferencia entre ego y tiempo. Ego es un concepto que Santo Tomás aquí utiliza, que es muy interesante, que literalmente significa edad, ¿no? Se refiere a una duración específica de tiempo que se da en ciertos periodos históricos o cósmicos. Un ejemplo de eso es la Edad Media, ¿no? En la historia, a gran escala, hay cuatro edades: antigua, media, moderna y contemporánea, ¿no? Y cada una tiene sus etapas, ¿no? La Edad Media es un nuevo periodo específico dentro de la historia humana, obviamente, como lo acabo de explicar. Es algo que se da, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la diferencia con el tiempo? Que para Santo Tomás, el tiempo, como lo he explicado anteriormente también, es un concepto más general que abarca cualquier medida de duración, ya sea cósmica, histórica o personal. Entonces, el tiempo en este caso, general, no solo va a abarcar la Edad Media, sino va a abarcar todas las edades que acabo de decir, ¿no? Y los hechos que aún no ocurren, es decir, el futuro también, ¿no? Estamos en la edad de cavernas, la edad antigua, la edad medieval, la edad moderna de la revolución industrial y la edad contemporánea ahora con, bueno, se puede escribir perfectamente con las IA, ¿no? Con las inteligencias artificiales. Y mayormente es eso, ¿no? Es un concepto que Santo Tomás introduce y explica, ¿no? Para diferenciar el tiempo y que no se entienda mal. Y bueno, finalmente en el punto 6 se titula Dios, ¿hay o no hay un Evo como hay un tiempo y una eternidad, ¿no? ¿A qué se refiere con eso Santo Tomás? Mayormente, aquí Santo Tomás dice, es un concepto que se aplica a las criaturas que experimentan cambios y desarrollos dentro de un periodo temporal determinado. ¿Qué quiere decir? Imaginemos al hombre de Roma. Roma es un periodo del tiempo, obviamente, como lo acabo de explicar. Ok, sin embargo, no es lo mismo que el tiempo o la eternidad, porque a pesar de que Roma haya existido, ¿no? Como civilización, eso ha sido un tiempo adecuado, entonces ya ahora pues estamos en la edad contemporánea. Sin embargo, Dios es eterno, es el que está fuera de.
La historia sigue pasando, el tiempo sigue pasando, pero la eternidad no. La eternidad va a seguir siendo la eternidad, básicamente. Entonces Dios va a seguir siendo Dios, no va a cambiar, ¿no? A pesar que la historia cambie, Dios va a seguir siendo el mismo en ese sentido, ¿no? Entonces, esto ha sido mayormente las 6 partes que abordan la eternidad de Dios en Santo Tomás. Trato de explicar con ejemplos muy cotidianos, ejemplos que se pueden entender para todo el público. Y la conclusión final es que la eternidad de Dios tiene como fin explicar que Dios está fuera del tiempo, siendo eterno en un modo completamente distinto al de los seres creados, y para ello establece decisiones entre tiempo, eternidad y las referencias modos de duración o evo. Así que eso ha sido todo por mi parte y las referencias bibliográficas.